Atención Nicaragua, estas son las últimas noticias. Hace apenas unas horas y durante su último discurso, uno de los embajadores de Alemania destacó la valentía de jóvenes nicaragüenses al luchar por la libertad en contra de un dictador y criminal como Daniel Ortega. Esto es lo que distingue a esta escuela. Estos valores de tolerancia se enseñan, se aprenden y se viven cada día, especialmente aquí en el Colegio Alemán Nicaragüense. En una sociedad altamente politizada y dividida, ustedes han aprendido a escuchar a los demás, aunque no están de acuerdo con ellos. Han aprendido a expresar su opinión de forma respetuosa y también ha aprendido a defender activamente los valores de la tolerancia y del respeto, aunque esto no sea siempre fácil, a veces incluso arriesgado. Tolerancia significa tolerar. Tolerar significa aguantar. Tenemos que aguantar escuchar los argumentos de otros, aunque no los gusten. Tal vez la otra persona incluso tenga razón. Es intolerante no querer escuchar los argumentos de nuestro prójimo o incluso despreciarlo por ello, excluirlo de la comunidad con palabra, negarle por completo su calidad de ser humano. El próximo viernes celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. En todo el mundo, incluso muchos jóvenes como ustedes, defienden los valores que conforman una sociedad libre y democrática. Libertad de expresión, libertad de religión, libertad de reunión, tolerancia hacia personas de otras religiones, de otra procedencia y con otras creencias políticas. Luchan por un mundo en el que las personas no sean encarceladas por sus convicciones políticas, en el que la prensa pueda expresarse libremente, en el que personas con los mismos intereses puedan unirse libremente para formar organizaciones o partidos políticos, en el que los acusados tengan un juicio justo y no sean maltratados. Todo país debería de estar orgulloso de su juventud que participa en la vida política, que lucha por un futuro mejor para su país. Muchos de estos jóvenes pagan un alto precio por su lucha. Deberíamos acompañar, al menos en nuestros pensamientos, a estas valientes personas de vez en cuando. Vamos a recordar por otro lado un poco de historia nicaragüense. Para ser más específicos, recordaremos la forma en la que se consolidó el pacto entre Alemán y Ortega. La década del 90 vio nacer y morir a la transición nicaragüense. A la izquierda, Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, una organización derrotada con la moral baja tras la derrota que nunca creyeron posible. A la derecha, Arnoldo Alemán, alcalde de Managua, más tarde presidente de toda la nación, y su partido liberal constitucionalista, triunfante fuerza número 1 de Nicaragua. ¿Qué tenía que negociar ese gigante con los restos de una dictadura militar despreciada reiteradas veces por los votantes? Alemán puso sus miras en un gobierno tranquilo, o más bien, en un gobierno largo. En 1998, a un año de haber conseguido la presidencia, se sentaron los representantes de ambos bandos. Alemán en busca de espacios y mecanismos que le permitieran alcanzar la presidencia de la Asamblea Nacional después de su periodo presidencial y desde allí continuar manejando los hilos del poder. Dio también al sandinismo espacios en el Estado y un mecanismo concreto: la caída del umbral electoral
electoral del 45 al 35%. Materializar estos acuerdos implicaba hacerlos pasar por la Asamblea Nacional a modo de reforma constitucional con una mayoría de 56 votos a favor. He ahí otra razón del por qué la mayor fuerza política del país quiso pactar con los reductos del sandinismo. Fuera del PLC, la oposición estaba dividida. 15 diputados antisandinistas se dividían entre 8 partidos, mientras que el Frente, en virtud de ser la única fuerza izquierdista del país, aglomeraba 36 diputados que, unidos a los 42 diputados de Alemán, bastaban y sobraban para hacer esas reformas. La población manifestó su repudio, recolectaron 50.000 firmas para evitar que pasara. La primera de esas firmas fue la de doña Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta de Nicaragua, pero todo ello fue en vano. La alianza se consolidó el 18 de enero del 2000, dando lugar al llamado Pacto Alemán-Ortega. Entre otras cosas, las reformas estipulaban: 1. Que el presidente de la República saliente pasara automáticamente a ser diputado ante la Asamblea Nacional durante el periodo siguiente, lo que se llamó diputación regalada. 2. Que para ser electo presidente de la República, el porcentaje mínimo del voto popular requerido pasara del 45 al 40%, salvo que con por lo menos el 35% del voto popular supere al segundo lugar por una diferencia mínima del 5%. 3. Que la Corte Suprema de Justicia pase a ser integrada por 16 magistrados y 16 conjueces, en vez de solo 12 magistrados iniciales, más cargos que Ortega y Alemán podrían repartir. 4. Que se modificara el artículo 133 de la Constitución para limitar que solamente los candidatos a presidente y vicepresidente del partido que obtenga el segundo lugar en las elecciones nacionales serían diputados propietario y suplente respectivamente en el periodo para el que sean electos. 5. La creación del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, integrado por 5 contralores propietarios y 3 suplentes, con duración de 5 años en el cargo y electos con por lo menos 60% del voto de los diputados que integran la Asamblea Nacional. Y en febrero del 2000, un mes después de pasadas las reformas, la Asamblea aprobó ampliarlos a 7 miembros. Eran más cargos elevados que repartir. Todo esto pavimentó el camino de Ortega hacia la presidencia y el control total del Estado, algo que Alemán probablemente no vislumbró, pero de lo que es sin justificación en buena parte responsable. Desde que en 2006 Ortega consiguió la victoria gracias a ese umbral electoral reducido por sus pactos con Alemán, el Partido Liberal Constitucionalista pasó de ser la principal fuerza del país a un partido colaboracionista del FSLN, completamente degradado política y moralmente. Y atención, porque lo que viene a continuación fue lo más destacado durante la última semana en Nicaragua. Desde que Ortega anunció la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, varios representantes de la misma OEA comenzaron a hablar al respecto. Y es más, hace apenas unas horas el representante de la OEA, Luis Almagro, volvió a tocar el tema de Nicaragua y aseguró que además de las sanciones que se piensan aplicar, la Organización de Estados Americanos pide un diálogo nacional en Nicaragua, pues la situación no puede seguir empeorando. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, durante una sesión extraordinaria, aseguró que la solución para la crisis social y política de Nicaragua sería la celebración de nuevas elecciones con garantías, observación electoral calificada y verdadera competencia. Debemos promover y facilitar el diálogo político, debemos promover y facilitar la negociación y el consenso, debemos hacer un seguimiento de esto. Debemos, obviamente, llevar a un punto en que haya la liberación total de los presos políticos. Dejar sin efecto toda la legislación que se ha implementado, que definitivamente afecta a los derechos humanos de la gente. La Organización de Estados Americanos inició un proceso de evaluación colectiva, comprendida en los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, la que lamentaron haya sido denunciada por el gobierno de Nicaragua. No hay ni un solo inocente siendo procesado. Ni uno. Como lo hemos repetido anteriormente, los que están siendo objeto de procesos legales son agentes extranjeros identificados plenamente en nóminas de gobiernos extranjeros. Óigase bien, no hay ningún inocente procesado, es decir, que todos los procesados son culpables, es decir, que no hay debido proceso porque antes de esperar la sentencia ya son considerados culpables. Solo esta confesión basta para ahorrarnos muchos argumentos.
El gobierno de Nicaragua condenó la convocatoria de esta sesión y reiteró que el proceso electoral cumplió con estándares democráticos y que no se ha encarcelado a ningún candidato, puesto que ninguno estaba inscrito oficialmente en el Consejo Supremo Electoral. Estas medidas de distanciamiento conducen al aislamiento y en forma alguna aportan beneficios para la situación de su población, especialmente para aquellos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad. Hay que mantener siempre abierta la puerta del diálogo, en eso estamos de acuerdo, pero acompañar la oferta del diálogo genuino, como se dijo acá, con un aumento de la presión internacional que sea sostenida y contundente. Las distintas delegaciones insistieron en la necesidad de liberar a los líderes opositores y a todos los presos políticos, si se desea iniciar un proceso de diálogo nacional. Recuerda que para mantenerte al tanto de estas noticias puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nosotros seguiremos informando.